Hola, buenos días. Mi nombre es Salvador Franco Torres y hoy en este video que voy a presentarles va a ser de mi trabajo y exposición de mi proyecto que va a ser sobre las figuras, sus polígonos, sus articulaciones y las diferentes formas en las que éstas se pueden representar. Primeramente vamos a presentar figuras llamadas figuras rígidas, ¿no? En las cuales vamos a utilizar varios ejemplos que tengo desde mi casa, que yo los hice, para presentarles cómo vamos a explicar esos tipos de figuras y sus diferentes formas de transformarse en otras. Déjenme demostrarles. Y ahora lo que voy a explicar, en este momento voy a demostrarles cómo se llaman este tipo de figuras y cómo se pueden definir. Pero primeramente tenemos que identificar algo sobre sus polígonos. Existen dos tipos de polígonos. Los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y sus ángulos interiores resultan iguales. Esto en pocas palabras quiere decir que sus figuras son todas iguales y no hay ninguna que no tenga ni una falta y que sean casi copias exactas. Mientras que los polígonos irregulares son lo contrario, siempre se demuestran diferentes figuras y no son las mismas, como ven aquí. Ese supuestamente tiene que ser un hexágono, o mejor dicho, sí, un hexágono, pero ninguna se conecta, supuestamente se debería referirse a un hexágono, no lo es, pero de hecho sí. Como ya lo mencioné, estas figuras tienen componentes muy importantes que son los lados, los vértices y los ángulos. Aquí, como puede ver, se puede considerar que estas figuras son las mismas, el triángulo y el cuadrado, como ven aquí. Y ahorita les voy a explicar por qué son. Como siempre recuerdan en las clases de matemáticas, siempre se nos recuerda que hay diferentes clasificaciones de estos por sus tipos de lados. Si tiene 3, por ejemplo, es un triángulo. Si tiene 4, es un cuadrado. Si tiene 5, es un pentágono. Si tiene 6, es un hexágono. Si tiene 7, es un heptágono, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se identifican por sus lados y sus vértices. También hay que hablar un poco sobre los convexos y cóncavos, que también son para identificarse en específicamente sus ángulos, en cuanto miden en su interior y en su exterior. Por ejemplo, los convexos son aquellos en los que todos sus ángulos interiores miden menos de 180. Esto incluyendo casi todos los polígonos regulares. Como ya lo dije, son iguales todos los polígonos regulares. Mientras que los cóncavos, sí, cóncavos son aquellos que miden más o miden más de 180 grados en sus ángulos. Dato curioso, todos los triángulos son de un único polígono que no puede ser cóncavo, sino solo convexo. Y también, como ya lo mencioné, también se demuestra que estos dos ejemplos, por ejemplo, el cuadrado, el triángulo y estos dos que también son lo mismo, pues son lo mismo, pero de diferentes tamaños y diferencias. Y aquí ahorita los voy a explicar. Esto quiere llevar a cabo con dos conceptos, que son la congruencia y la semejanza. ¿Qué es la congruencia? Bueno, en matemáticas, la congruencia es cuando dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación. Es decir, si existen unas isometrías en que las relacionan. Una se puede transformar, una se puede poner de al lado, pero aún así la figura es la misma. Aquí puedo mencionarlo, ¿no? Como puede ser que esta figura de este lado, pero es la misma. O puede estar de esta forma, pero aún así sigue siendo la misma. Igual el cuadrado. El cuadrado pues tal vez no mucho porque pues es muy simple. Pero si lo volteamos de esta manera o esta, sigue siendo la misma. Pero cuando ya es la diferencia,
ya es cuando llegamos al concepto de semejanza. ¿Y en qué se refiere con semejanza? Bueno, en matemáticas, cuando se refiere a semejanza, se dice cuando son dos figuras geométricas, cuando tienen la misma forma sin importar el tamaño. Esto es muy importante porque la congruencia es cuando tienen el mismo tamaño, pero las semejanzas son cuando no la tienen. Son la misma figura, pero no del mismo tamaño. Como podemos ver aquí, ¿no? Y aunque no esté al 100% de distancia, el concepto aún se pertenece aquí. Como ve aquí. Aún sigue siendo un triángulo, pero de distinto tamaño. Y también quiero hablar sobre cómo varias veces no siempre las figuras van a estar del mismo forma en que nos las presentan como en las escuelas, ¿no? Como este supuestamente tiene que ser un heptágono, casi casi, ¿no? No, es un pentágono, mejor dicho. Mientras que este es un hexágono, pero no tienen la forma en que nos presentan en las escuelas, ¿no? Pues no necesariamente tiene que ser así, porque muchas veces se puede utilizar, como ya mencioné, estos conceptos para configurarlos y hacerlos en distintas formas, pero siguen siendo la misma clasificación de lados. Este aún sigue siendo un hexágono y este aún sigue siendo un pentágono. Bueno, aquí en pocas palabras quiero decir que las figuras tienen muchas formas en las que pueden representarse. Se pueden hasta combinar y pueden hacer nuevas. Como aquí este cuadrado se puede hacer a un lado y se convierte en romboide. Ya no tienen los mismos lados, los mismos ángulos que tenía acá, 90, 90, 90. Aquí ya es más. Pues ahí, como se puede ver, se rompen y se hacen nuevos. Este ya se convierte en un romboide, ya no tienen los mismos ángulos como lo tenía el cuadrado. Y aquí igual, aquí este es un cuadrado, pero obviamente como está aquí no lo puedo transformar a voluntad porque se puede destruir. Así que lo que podría poner es más lados y más vértices, claro. Tal vez no se presente mucho, pero con estas 6 figuras nos dan... Estos nos representan cómo se pueden representar distintas figuras en sus diferentes formas, tamaños y congruencias entre sí. Bueno, muchas gracias. Esto es una pequeña explicación simple, pero para que se pueda comprender cómo se utilizan esas figuras. Muchas gracias. Ahí está. Bye.